Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Jóvenes Inversores. Este vídeo que vas a ver a continuación es un recorte de un contenido exclusivo de la comunidad de Criptonautas, una comunidad en la que compartimos tanto oportunidades como contenido educacional sobre criptos a diario. De hecho, el vídeo que vas a ver a continuación en concreto es el repaso semanal que hacemos cada miércoles en la comunidad, en la que repasamos tanto datos on-chain como noticias importantes de la semana. Así que nada, espero que te guste y si no estás en la comunidad todavía, comentarte que puedes hacerlo o puedes unirte a la comunidad a partir del día 1 de cada mes. Así que nada, vamos a ello. Pues Alberto, pues nada, muchísimas gracias por, como siempre, ¿no? Mirarnos un poco los gráficos, los puntos en los que estamos en diferentes gráficos. De hecho, Paul y yo estábamos comentando Phantom hace un rato porque Phantom está impresionante. La verdad es que no ha caído casi nada y sigue en un más o menos 100% desde el punto de entrada del 17 o 14 de diciembre, ahora no recuerdo bien cuándo fue el informe, y está aguantando impresionantemente. Creo que Paul sabía la razón, ¿no? Porque tenía algo que ver con el TVL, ¿no? ¿Verdad? Sí, Paul, si no me correcto. equivoco. Sí, el TVL bloqueado de Phantom se ha casi duplicado en cuestión de un mes, así que es muy buena noticia esto y ver que tanto dinero pues está entrando, pues ha hecho que también suba mucho el proyecto. Claro, es que son al final estos datos fundamentales, ¿no? Dentro de lo que es un ecosistema como el de Phantom, ¿no? O una cripto en general como la de Phantom, que si tienes ese interés realmente en los datos, ¿no? Con un incremento del TVL muy potente, pues naturalmente estás viendo dónde está realmente el interés de los inversores, ¿no? Entonces eso fue un informe espectacular por parte de Paul, que sin duda nos ha dado muy buenos beneficios en muy poco tiempo. Creo que fue en 22 días o algo así, y seguimos en un 100% de beneficio a pesar de estas caídas, ¿no? Pero bueno, hablando de las caídas, muy importante lo que está ocurriendo esta semana y estas últimas semanas, porque en esencia tenemos muchos datos importantes que queríamos compartir con vosotros que han afectado a los mercados. Paul tiene noticias muy importantes, en parte relacionadas con mi parte de datos on-chain, que ahora comentaré. Entonces, hoy va a ser un día interesante para el repaso semanal de los criptonautas, así que os animo a quedaros hasta el final para entender realmente en qué situación nos encontramos y cómo lo estamos planteando tanto Paul como Luis Alberto como yo mismo. Entonces, para empezar, quería hablar de la hash rate. La hash rate ha caído, me parece que es un 14%, y no ha caído por casualidad, sino ha caído por el tema de Kazajistán, que básicamente ha capado lo que es el Internet y los mineros han tenido que pausar sus operaciones debido a la problemática que están teniendo o los problemas y bueno, las demostraciones o los problemas que está habiendo en el país debido a precios altos de la gasolina, una inflación por las nubes, corrupción en el gobierno. Entonces, los ciudadanos estaban organizando a través de Internet para protestar y eso el gobierno lo ha querido bloquear con un bloqueo de, no sé si electricidad también, pero de Internet, y eso naturalmente ha afectado a la minería. Y la minería en Kazajistán es importantísima. Es el segundo país más importante en cuanto a minería de Bitcoin. Y como sabéis, hay una correlación muy estrecha entre lo que es el hash rate o la hash rate y el precio de Bitcoin. Más que nada porque se asocia con que cuantos más ordenadores hay en el sistema o en la cadena de bloques de Bitcoin, mayor interés hay, o eso ha sido tradicionalmente, y por eso hay esa correlación muy estrecha entre este dato on-chain, que ahora ha caído mucho, y el Bitcoin, que naturalmente también ha caído en reacción a esto, ¿no? Aparte de esto, también tenemos una noticia que luego comentará o comentaremos juntos por ello un poco más en detalle, que es el tema que ya os hemos comentado muchas veces en los informes, que es el tema de la Fed, el tapering y al final la subida de tipos de interés de la deuda, ¿no? Entonces, para aquellos de vosotros que quizás os hayáis unido en enero, que al final hemos comentado mucho durante diciembre y lo hemos comentado también en los informes, el tapering en esencia significa que el Estado o el Banco Central de Estados Unidos empieza a apoyar menos la economía, ¿no? Comprando menos activos y quitando esa demanda ficticia que han ido manteniendo durante estos últimos 2 años
para mantener la economía a flote. Sin embargo, ahora que hacen tapering, o en este caso que anunciaron que acelerarían aún más el tapering este enero que lo anunciaron, el mercado no se lo tomó bien, porque básicamente significa que se acerca también un poco más la previsión de una posible subida de tipos de interés para finales de marzo, principios de marzo. Entonces, esto ha afectado mucho a los mercados porque hasta ahora no sabíamos exactamente cuándo iban a subir los tipos de interés, y subir tipos de interés significa que los inversores que están muy endeudados tienen que, en parte, vender alguna parte de sus activos para contrarrestar, ¿no?, esa subida de tipos de interés, y eso supone que tienen que deshacerse de activos de risk on, que se llama, que son activos un poco más arriesgados, como por ejemplo las acciones, que por cierto el Nasdaq me parece, Paul, que cayó un 3%, ¿verdad? Y luego además de eso, tuvimos la caída de criptos, que como sabéis está mínimamente correlacionada un poco, ¿no? Entonces, estas han sido dos de las noticias más importantes que han afectado también al precio de Bitcoin. Y hablando de noticias negativas o de datos on-chain negativos, quería añadiros también pues, la parte que decía Luis Alberto antes, ¿no?, que hemos tenido una cascada otra vez de liquidaciones, porque en gran parte los inversores no contaban con estas dos noticias negativas de golpe. Una de ellas ya la habíamos destacado desde diciembre, incluso antes en los informes, que es un problema importante que hay que vigilar muy de cerca, que es el tema de la Fed, el tapering y los tipos de interés. Sin embargo, hay un error por mi parte, o al menos un margen de mejora que yo pienso implementar en el futuro, que es, oye, desde una perspectiva política, vigilar muy de cerca aquellos países que tengan una cantidad de minería importante en el país, ¿no? Porque al final yo no sabía de los problemas que estaba habiendo en Kazajistán. Sin embargo, sabiendo que es el segundo país más importante y que el gobierno pues, puede llegar a hacer estas medidas, ¿no?, de capar el Internet para todos sus ciudadanos, ostras, pues ahora lo vigilaremos muchísimo más de cerca, y quizás incluso vemos un poco de migración de mineros, como pasó en China en mayo cuando prohibieron la minería, pues migración de Kazajistán, a pesar de sus precios tan baratos de energía, a otros países un poco más estables en términos de gobierno, ¿no?, y de políticas y de medidas que tomen que no afecten a sus negocios. Pero bueno, sin duda un margen de mejora ahí que yo no tenía en cuenta y que ahora pienso implementar en mis análisis para ver un poco cómo está la situación en países donde la minería de Bitcoin es importante, porque afecta a la hash rate y eso afecta al precio. Pero bueno, ya vale de noticias negativas, que como sabéis, por mis datos on-chain, que son más a medio y largo plazo, suelo ir en desfase con la situación actual. Entonces, cuando todo va muy bien, yo os aviso de que vienen caídas, cuando veo el sobreapalancamiento en el Futures Open Interest, por ejemplo, o en otros datos on-chain que siempre vigilamos aquí en los repasos semanales de Criptonautas. Pero bueno, aparte de eso, naturalmente también hay datos positivos, ¿no?, que al final, aunque ahora no lo parezca, hay datos positivos a medio y largo plazo, y sin duda eso se verá reflejado en el futuro. Sin embargo, ahora mismo en 42.000 nadie está para escuchar cosas positivas, pero aún así quiero añadirlo, porque al final, tradicionalmente, el precio acaba ajustándose a esos datos positivos a medio y largo plazo dentro del ciclo alcista. Entonces, vigilémonos de cerca, y algunos de ellos que os quería destacar es, en primer lugar, el Liquid Supply Chain, que en esencia significa que los Bitcoin que están comprando las ballenas no está quedándose en los exchanges porque sean ballenas que están operando intradía o operando de día a día y compran para luego vender y hacer operaciones apalancadas. Nada de eso. Las ballenas que están comprando y llevando esos Bitcoin a carteras frías, pero no solamente carteras frías y ya está, sino carteras frías que estadísticamente tienen poca probabilidad de venta, lo que significa que son Bitcoin que realmente se están acumulando a medio y largo plazo, lo que al final crea el supply shock, que al final crea esas subidas. Naturalmente ahora estamos en 42.000 y nadie parece creer que esto vaya a ser posible. Sin embargo, estamos en la exactamente misma situación en, creo que era julio de 2021, donde tuvimos esa caída fuerte por la minería en China y la prohibición, etcétera, migración de mineros, empieza a subir la hash rate otra vez porque los mineros se instalan en otros países. Y luego también, por otra parte, las ballenas pasando de
acumular simplemente en carteras estadísticamente asociadas a ventas a acumular en carteras frías estadísticamente asociadas a no vender, lo que es muy buena señal y lo que estamos viendo ahora mismo. Y aparte de eso, un cambio muy, muy importante con respecto a la situación que vimos en verano de 2021, donde todo estaba muy, muy caído, es la actividad de las cuentas en la blockchain, que estamos viendo que hay una actividad inmensa en lo que respecta y crecimiento, de hecho, de esa actividad en la blockchain de Bitcoin. En cambio, en verano de 2021 veíamos cómo solamente caía la actividad porque el sentimiento era incluso más negativo que el actual. Entonces, tened en cuenta estos dos datos, estos son los dos datos que os quería adelantar en el repaso semanal de hoy, porque considero que es importantísimo. Y también quiero destacaros otra cosa, ¿no? Que al final el último informe de datos on-chain que os envié, os dije, oye, pinta bien por esto, esto, esto y esto. Y el final, un párrafo o dos párrafos del informe, estuvo dedicado a decir, oye, pero a pesar de que la gran mayoría de datos on-chain son positivos, seguimos con riesgos. Seguimos con una cosa que, aunque sea menos probable, siempre la debemos considerar. Entre ellas os mencioné el tema de la Fed y los tipos de interés, que había que vigilarlo de cerca. Luego, problemas geopolíticos. No pensé para nada en Kazajistán, perdonad, pero pensé en Rusia y Ucrania, que es un problema que tenemos que vigilar de cerca también. Y luego, aparte de todo esto, naturalmente tenemos lo que ocurra con el COVID, las diferentes variantes y en general cómo se desarrolle el mercado, porque, insisto, aunque todo parezca muy positivo en un momento del tiempo, eso no significa para nada que eso vaya a mantenerse durante la semana que viene, el mes que viene o los 3 meses siguientes. ¿Por qué? Porque estamos en un momento o en un mercado dinámico en el que al final pueden pasar cosas como que la minería de Kazajistán de repente se apague por temas políticos de allí, que no hemos tenido en cuenta, o que la Fed decida cambiar de rumbo y adelantar el tapering y por tanto adelantar los tipos de interés. Entonces, cuando ocurren estas cosas, uno tiene que tener la capacidad también de adaptarse y considerar esos nuevos inputs, ¿no? O esa nueva información, porque si no, estás basando tu análisis en una información que ya ha pasado, ¿no? Y que ya no es actual y ya no está ajustada a la realidad. Entonces, siempre, siempre, siempre tened esa mentalidad de adaptación a lo que está pasando en un mercado dinámico. Y a partir de ahí, pues, se hacen mejores inversiones y sobre todo mejores análisis. Pero bueno, aparte de todo esto, naturalmente las noticias es una parte fundamental de lo que es vigilar los mercados y saber en qué momento estamos. Estoy seguro que ahora Paul comentará un poco más en detalle lo que pasó en Kazajistán, lo que pasó con la Fed y muchas otras noticias de impacto importantes. Entonces, Paul, te dejo que continúes con el repaso semanal, que seguro que nos añadirás mucha info potente. Perfecto. De hecho, además he añadido un par de noticias muy importantes también que se han producido a lo largo de la noche de ayer y hoy. Así que tendremos hoy también más noticias, también más completo. Pero tampoco para también no hablar todo el rato de lo mismo, pero que ha sido obviamente importante, ¿no? Kazajistán. Básicamente el gobierno hasta ahora tenía un precio máximo de los petróleos y también de los derivados del petróleo, ¿no? Entonces, al retirar este precio máximo, provocó pues, una subida también pues, bastante fuerte de los precios de combustibles que juntamente pues, con la inflación que también están experimentando ahí, pues bueno, esto provocó un malestar de la población. Respondieron, salieron a la calle, asaltaron literalmente edificios gubernamentales y llegó hasta tal punto que el mayor proveedor del país de telecomunicaciones tuvo que cerrar acceso a Internet para evitar que pues, estos grupos violentos de personas pues, no se reunieran, no se puedan comunicar, ¿no? Entonces, claro, esto es un lado, pero como bien decía Enrique, es muy importante en el caso de Bitcoin por eso, ¿no? Porque es el segundo país con más minería de Bitcoin, que más concentra. Y también lo que comentamos ayer, que me gustaría también volver a decir, es que obviamente Estados Unidos es el primer país que controla un 30%, Kazajistán 18% y Rusia también por ahí un 13%, un 14%. Estos tres países en total suman más de un 50%. No sé si un camino aún por hacer y es que más países entren
y que digamos, la minería pues, se reparta aún más en más países. Esto hará que la red sea más descentralizada y que Bitcoin sea menos vulnerable a pues, noticias locales, ¿no? Que al final pues, afectan, como ha sido el Kazajistán, ¿no? Bastante heavy. Entonces, has comentado también muy bien, Enrique, lo de la FED, los tipos de interés, así que con eso voy a pasar a bastantes noticias que tengo. Uno es que ayer también, con la caída, vimos como el inversor famoso Ray Dalio, que hasta hace unos años era bastante escéptico de Bitcoin, pues justo comentó ayer que recomienda, ¿no?, una asignación razonable entre el 1 y 2% en Bitcoin. A ver, obviamente son porcentajes bajos, pero bueno, ya el hecho, como siempre decimos, el hecho siempre de que hablen sobre Bitcoin, en este caso incluso sobre bien, pues hace muy bien también para la adopción cripto. Así que esto es Sí. también Es, una es un buena gran noticia. paso, pasar de criticarlo y decir que no tiene valor absoluto a decir que, oye, vale la pena meter 1 o 2% en esta, Sí, en esta criptomoneda, más que nada porque demuestra, ¿no?, lo que os decía antes, esa capacidad de adaptarse y ver nuevos datos, ver la adopción masiva, Es que al final, os lo dijimos ayer y lo repito, había un informe muy, muy chulo creo que era de Bloomberg o de Citibank, de 2021, en el que hablaban de que 2021 era realmente el año de inflexión para Bitcoin, en el que pasábamos de un activo totalmente retail, volátil y no legítimo a un nuevo activo financiero legítimo, con adopción masiva tanto por las instituciones como por la población en general, por la infraestructura también de pagos, como por ejemplo PayPal, que lo integró en su pasarela de pagos, automáticamente facilitando a millones de tiendas online aceptar Bitcoin y legitimando Bitcoin como medio de pago y otras criptomonedas entre ellas, ¿no? Entonces hemos pasado de un paradigma a otro completamente y los inversores que son capaces de reconocer esto y reconocerlo a tiempo son los más rentables. En cambio tenemos a Peter Schiff, que algunos de vosotros los conoceréis, otros pues quizás no, pero es un forofo de oro y pudo comprar Bitcoin al dólar y dijo que que no servía para nada el Bitcoin, que no tenía valor y que no. Lo repitió a los 300, lo repitió a los 600, lo repitió a los 1000, a los 15.000, a los 20.000, a los 30.000, a los 40.000. Cada vez que cae Bitcoin, se queja de Bitcoin y dice que no tiene valor. Sin embargo, si hubiese, el otro día estuve escuchando un podcast de Anthony Pompiano, que os lo recomiendo mucho, es un tío genial y realmente su podcast se aprende mucho, es en inglés por eso, pero vale mucho la pena. Y explicaba, ¿no? Como, oye, si Peter Schiff hubiese destinado ese 1 o 2% del que ahora hablaba Ray Dalio, en el momento en el que supo sobre Bitcoin por primera vez, entonces su portafolio se habría multiplicado por 1000. El portafolio entero. O sea, solo con un 1 o 2% habrías conseguido 10 veces el portafolio entero que tenía en su momento. Entonces, wow. eso realmente demuestra la fuerza de Bitcoin, la fuerza también del efecto del tiempo que puede tener esto, sobre todo para inversores a largo plazo. Yo personalmente soy uno de ellos. Acumulo Bitcoin y no lo acumulo para venderlo ni en un año, ni en 2 años, ni en el siguiente ciclo, sino realmente es para largo plazo y realmente demuestra esa fuerza, ¿no? Y sobre todo esa capacidad de adaptación. Ahora Ray Dalio va a meter su 1 o 2%, mientras que Peter Schiff seguirá criticando. Y de aquí 10 años, pues seguramente tendremos una situación muy diferente o muy diferente para Ray Dalio o para los inversores que siguen a Ray Dalio y invierten ese 1 o 2% a alguien que siga a Peter Schiff y que solo invierte en oro, que de hecho no hace nada más que ir lateral o no subir, ¿no? De hecho, Entonces, bueno, negativo. El oro es la que última vez que lo ya miré ni, está ni en lo iba a menos decir porque me 5%. sonaba negativo, pero es que impresionante. De hecho, yo creo que esto es un tema generacional de los boomers, porque como por orgullo, cuando ya se dan cuenta que no están teniendo la razón, en el momento que cae dicen, ah, viste, tuve la razón. Creo que es un tema que poco a poco ellos ya lo van a ir aceptando. Hay casos, por ejemplo, específicamente mi padre, él no creía en nada de esto hace 2 años. Él decía que esto era una estafa, que no sé qué. Y ahora hace un año para acá, él invierte. y súper Claro. feliz. De Cada vez que puede hecho, agarrar y le mete más. muy buena Luis Alberto porque con mi padre ha pasado lo mismo. Incluso ya no solo criptomonedas, sino en general el mundo de la inversión, como no le gustaba nada.
y ha entendido el poder de blockchain y de criptomonedas, y justo ayer compró por primera vez Bitcoin y Ethereum. Así que Ya también ves. este cambio de Súper bien. tendencia también es importante, ¿no? Que nosotros también somos parte del mundo en pues, compartir qué es Bitcoin, qué son las criptomonedas, qué es blockchain, Precisamente. pues justamente pero también pues junto con educación financiera para que la gente entienda qué nos viene ahora. Ahí está, ahí has dicho la clave, la educación, porque yo creo que en la frase que has dicho de, oye, cuando mi padre entendió, ahí está la clave de todo, porque es que en el mundo ahora mismo tienes a gente que lo ignora, a gente que no lo entiende, no lo quiere entender, y a gente que invierte. ¿Por qué invierte? Porque han entendido. Porque en el momento en el que entiendes Bitcoin y un poco más también de educación financiera, como bien decías, Paul, de, oye, temas de inflación monetaria, como que está Claro, por las nubes por el tema de la pandemia, ¿no? Y luego otras estructuras o otras dinámicas de oferta y demanda, y luego lo comparas con Bitcoin, el activo financiero, oye, pues al final llegas a una conclusión, ¿no? Y es la conclusión de que Bitcoin, ya sea con pequeñas cantidades de un 2% del capital, como dice Ray Dalio, pues vale la pena invertir simplemente por diversificar y tener un activo sólido y que pinta que tiene mucho, mucho futuro. sí, sí. Así que bueno, qué bonito nos ha quedado. Sí. Pero bueno, quería comentar un par de cosas más, pero bueno, tampoco voy a ir al grano si puedo. Más noticias. Parece ser que las noticias de metaverso no hemos parado y seguimos. Shanghai la semana pasada incorporó el metaverso como una prioridad en un plan de desarrollo para la industria de la información electrónica para los próximos 5 años. Así que también muy importante esto. Samsung, hay 3 noticias en esta semana, se ha puesto las pilas, parece. Primero, lanzando su primer televisor inteligente con opción pues, de compra y venta y de navegar y de ver NFTs. De momento, por lo que he visto, no hay una integración con OpenSea, pero hay acceso a otros marketplaces como MicroLED, NeoColed y The Frame. Y además, justo creo que fue, Samsung abrió un espacio inmersivo en el metaverso de Decentraland, que por esta noticia también Decentraland está subiendo 13% en las últimas 24 horas. Y este espacio inmersivo se llama Samsung 837X, que se divide en 3 áreas. Esto parece una locura, pero la primera área es un teatro de conectividad donde pues, la empresa presentará sus innovaciones tecnológicas. Luego, el bosque de la sostenibilidad será un entorno forestal virtual donde pues, un poco la corporate, ¿cómo se dice? La responsabilidad social, ¿no? Digamos, el marketing de la empresa, el medio ambiente, somos sostenibles, que esto además viene ligado con que Samsung también ha generado un proyecto medioambiental con Veritree, que es un proyecto del ecosistema Cardano, donde plantará 2 millones de árboles en Madagascar para finales de marzo de 2022, ¿no? Así que esto también va ligado un poco. Y bueno, de Cardano, de hecho, también hoy creo que está subiendo un 3%, si no me equivoco. Y luego también, bueno, hay un espacio que se llama de la personalización, que acogerá una fiesta, bueno, de realidad mixta con DJs y música. Todo esto dentro de Decentraland. Así que otra vez Decentraland y The Sandbox también están muy a tope con los partners. Así que esto muy buena noticia también. Luego también tenemos la Drone Racing League, la liga de carreras de drones, que ya firmó en septiembre un contrato con Algorand de $100 millones. Pues ahora, junto con el desarrollador de juegos Web3 Vagrant Labs, pues van a sacar el primer juego Play to Earn de drones en el metaverso y al mismo tiempo el primer juego Play to Earn en la blockchain de Algorand. Así que también súper buena noticia. Y bueno, sí, y luego me quedan 2. Una es que Airbnb solamente para este año está estudiando incorporar pagos con criptomonedas para reservar alojamientos. Y es que el CEO hizo una encuesta en Twitter y salió como primera opción, como recomendaciones, aceptar pagos en criptomonedas. Sorprendentemente, la verdad. O no, para algunos. Entonces, esto también es muy
muy potente porque también hemos visto cómo ha crecido bueno, por un lado ha crecido el criptoturismo y por otro lado también ha crecido pues, plataformas que aceptan pagos en criptomonedas y puedes reservar hoteles, como es el caso de Travala.com. Entonces, muy buena noticia también, y a ver, veremos los próximos meses si realmente pues, es algo más que van a hacer ya o si es algo pues, que va a tardar un poco más. Y luego, la última noticia de hoy importante es que GameStop, las acciones de GameStop se han disparado un 26% después según The Wall Street Journal, GameStop había contratado a 20 personas para un nuevo departamento de NFTs y además pues estaría incluso buscando pues, posibles ya asociaciones para el desarrollo de juegos de NFT, ¿no? Así que también muy buena noticia esto, pues bueno, de que cada vez más empresas, ¿no? Pues vayan entrando en lo que es Metaverse, lo que es NFT, lo que es Web 3.0 y sigan pues innovando en este espacio, ¿no? Que al final pues cambiará bastante nuestras vidas. Pero bueno, por el momento estamos muy al principio, pero las noticias pues son estas bastante buenas, a pesar de que lo que hemos comentado, la Fed y Kazajistán, y bueno, que el sentimiento del mercado está de momento pues en extremo miedo, ¿no? Estamos en una puntuación de 15, ahí estamos en 18, hemos bajado un poco, pero bueno, yo creo que ahora ya posiblemente podamos subir, pero bueno, más que nada el sentimiento del mercado, pero bueno. Sí, yo creo que algo que hicimos ayer, Paul, que creo que le servirá mucho a los criptonautas, es plantear, oye, ahora ya sabéis la situación del mercado, tanto por lo que ha dicho Luis Alberto al principio de la reunión sobre la situación técnica, yo por los datos Onsen y ahora Paul por las noticias, ahora tenéis el panorama y también queríamos compartir, o compartimos ayer en el Zoom, que al final no se grabó, por eso estamos repitiendo esto, nuestro planteamiento, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora mismo? Y al final lo dividimos al final en una cuestión de, oye, como siempre os decimos, actuad según vuestro perfil de riesgo. Yo personalmente, y os lo he dicho también en el informe, estoy comprando ahora mismo solamente Bitcoin y Ethereum, porque es lo más seguro, lo más conservador. Si entramos en ciclo bajista, no tengo miedo porque voy a muy largo plazo. Es algo que considero que en momentos de tanta volatilidad, no al final por su capitalización de mercado también no cae tanto, o sea, cuando Bitcoin caiga, si cayese ahora un 10% más, las altcoins caerían un 20, 30, 40% más, entonces eso afectaría mucho más a mi cartera si invierto ahora en altcoins que si invierto ahora en Bitcoin, ¿no? Entonces, para que lo tengáis en cuenta, en momentos de tanta volatilidad a mí me gusta ir por lo seguro. Y entonces, como os hemos destacado en el informe que he colgado hace un momento, en el informe de la actualización de gráficos, comentábamos, ¿no? Oye, yo personalmente voy a esperar hasta que Bitcoin recupere estos niveles en concreto que hemos marcado en el gráfico para que realmente muestre un poco de fuerza el mercado y a partir de ahí ir entrando en lo que son las altcoins, ¿no? Una estrategia mucho más agresiva que también puede salir muy rentable por ello es, oye, no, ahora que está todo por los suelos, voy a comprar un montón de altcoins. Muy arriesgado, sobre todo por la situación en la que nos encontramos, en lo que no sabemos si lo de Kazajistán ha sido algo temporal o va a mantenerse y vamos a tener otra vez una migración de mineros, etcétera. Y luego el tema de la Fed, de cómo va a afectar, si los inversores van a pensar que esto es algo temporal y han sobrereaccionado y ahora vamos a empezar a subir hasta marzo, que será cuando realmente cambien las cosas, o si ahora va a haber un poco más de sentimiento de miedo y se va a mantener. Entonces, tened todo esto en cuenta, que los dos problemas son importantes y sobre todo tienen incertidumbre. Y la incertidumbre es lo peor para los mercados, hasta que luego tenemos certeza y eso al final pues se arregla, ¿no? Pero que sepáis que hay estas dos opciones, ¿no? Y también obviamente una versión intermedia, pero para que sepáis un poco cómo lo plantearía yo. Paul creo que también ha estado comprando, o al menos su padre, entonces aprovechando estos precios también, si vas a largo plazo, oye, pues comprar Bitcoin por debajo de 50.000, de aquí a 10 años seguramente no será algo por lo que te arrepientes, ¿no? Pero bueno, dicho esto, no sé si Paul quieres añadir algo que quizás me haya olvidado o Luis Alberto, y si no, por mi parte, yo creo que lo he dicho todo y por mi parte podemos cerrar, pero os dejo a vosotros que comentéis alguna cosa más si tenéis algo que añadir. Por mi Por mi parte parte, también sería todo, Paul.
No, di, Luis Alberto. Yo no tengo una... Me ha gustado cómo ha sacado Enrique con lo de los perfiles de inversión, que tengan esto en cuenta. Buen resumen para acabar. Sí, definitivamente. Así que sobre todo no caigan en pánico, acuérdense, como holders, nosotros lo que hacemos es acumulamos en los mejores puntos y si cae más, nosotros no metemos posiciones fuertes, al menos que no se activen los límites, mientras tanto nos mantenemos con los DCAs. Acuérdense que estas pequeñas caídas que pueden durar 2 o 3 meses, es nada para el valor que va a tener el precio al final del año o al final de los siguientes 5 años. Así que sin más que decir, espero que todos tengan un excelente fin de semana y quedamos hasta aquí. Chao, chao, hasta luego. Un Chao. saludo.